La muerte es algo común para todos los seres vivos. Va desde las plantas, los animales y hasta los seres humanos. Pero a pesar de ser algo normal para un ser vivo, esta no suele llegar siempre de la manera más pacífica. Hay quienes sufren bastante antes de llegar a su momento final. Y por ello hoy les traigo el top 7 de las peores maneras de morir. Bienvenidos a la senda del terror, donde el miedo, lo extraño y lo paranormal se apoderarán de tus sentidos. Mi nombre es Agramon, demonio del miedo. Seré su anfitrión y guía en este hermoso, espeluznante y asombroso mundo del terror. Iniciemos. Los ascensores son aparatos eléctricos muy comunes en edificios altos. Suelen verse en casi todos los países que cuentan con estructuras de niveles superiores a los 3 pisos, y estoy muy seguro que todos ustedes conocen estos aparatos, y más del 90% de ustedes debe haberse subido alguna vez a ellos, sin imaginar el terror al que pueden verse sometidos. Es muy común que ocurran accidentes con los ascensores, que van desde gente que se ha quedado atrapada en ellos durante días e incluso meses, hasta lo que hoy nos lleva a ponerlos en este puesto, que es una caída libre dentro del ascensor. Nuestro puesto número 7 es muy variable en cuanto a condiciones, ya que si bien es cierto que puede que mueres instantáneamente, hay otra situación dentro de esta misma, que es la que nosotros hemos considerado para incluir en esta manera de morir en el top. Dicha situación es la peor que podría sucederte con estos accidentes, que sería una caída libre dentro de un ascensor. Cuando el cuerpo humano va en caída junto con el ascensor, los órganos internos intentarán mantenerse en movimiento a pesar de que el resto del cuerpo no lo haga. Debido a esto, tras impactar, los órganos podrían salirse de la parte inferior del cuerpo, y al mismo tiempo, las extremidades se romperían tras el impacto. El problema radica en que si dicho impacto no destruye el cerebro de la persona, ésta podría sobrevivir el tiempo suficiente para sentir el dolor de cada una de sus extremidades, completamente rotas, y peor aún, viviría el tiempo suficiente para ver cómo se salen y se esparcen sus entrañas por todo el ascensor. Solo imagina esa terrorífica visión de ti, con todo el interior de tu cuerpo, esparcido en el ascensor, justo antes de morir. Dormir es esencial para todo ser vivo. Es una acción requerida por nuestro propio organismo para recuperar la energía utilizada durante el día a día de nuestras vidas. Morir por privación del sueño es una de las maneras más difíciles de provocar la muerte de una persona. Sin embargo, es algo que se puede lograr, y de hecho se ha logrado, ya que existen casos documentados de esto. Uno pensaría que morir así podría llegar a ser incluso hasta pacífico, pero no hay nada más alejado de la verdad. Los primeros síntomas que pueden notarse tras la privación del sueño es un aumento en la presión sanguínea, cambio en el estado de ánimo y pérdida del razonamiento. Se experimentan delirios y alucinaciones muy vívidas. Un sistema de autodefensa del cuerpo es forzar al individuo a dormir, pero si hay algo que está forzando a la víctima a mantenerse despierto, los órganos sucumbirán tras solo 11 días. El sistema inmune deja de funcionar de manera correcta y esto es lo que produce la muerte. La peor parte de esta experiencia es que la privación del sueño afecta bastante la capacidad para resistir el dolor. El sistema nervioso deja de funcionar de la manera correcta, por lo que, conforme pasen los días, el dolor en todo el cuerpo aumentará por el simple hecho de estar despierto, lo que convierte al paso de los días en una tortura realmente perturbadora. A partir de este punto, entramos en muertes realmente sádicas, que en su mayoría han sido provocadas por otro ser humano, dejando a las que considerarían muertes accidentales o naturales fuera de toda posibilidad de competencia. El potro mecánico es una de las formas más dolorosas de morir, utilizado desde la era medieval. Si bien es un instrumento que se conoce desde hace años, la tecnología ha permitido ciertas adaptaciones, como bien pudimos verlo ejemplificado en una de las películas de la saga Juego Macabro. Cabe mencionar
que existen diferentes adaptaciones de diseño de este aparato, que va desde cuerdas y grilletes hasta un sistema mecánico como el que se mencionó anteriormente. Sin embargo, la base de la tortura y el dolor, así como el método utilizado, siguen siendo el mismo en cada adaptación. ¿Cómo funciona? La víctima es sujetada de cada una de sus extremidades. Todas ellas empiezan a rotar de manera tal que muñecas, codos, pies, tobillos y rodillas se desarticulan, salen de su colocación normal y empiezan a romperse poco a poco, a tal grado que incluso empiezan a atravesar la piel. El dolor que la persona sufrirá por esto es simplemente indescriptible. Cada parte de su sistema nervioso se activa, y los pocos minutos que dura esta tortura, horas, si nos basamos en la máquina de la Inquisición, se convierten en un auténtico martirio para quien lo sufre, pudiendo incluso, en la mejor de las suertes, desmayarse por el dolor que esto representa. La mayoría de las ocasiones, la víctima muere por un shock provocado por el mismo dolor. ¿Alguna vez has tenido una herida abierta por más de un minuto? ¿Una herida que sea relativamente grande? Estoy seguro que todos hemos tenido alguna herida que llegó a ardernos de tal manera que nos hizo quejarnos por el dolor, incluso gritar. Bueno, ahora imaginen ese dolor multiplicado por al menos unas 100 veces y en cada parte de tu cuerpo. El desollamiento es precisamente eso. Ya ha sido una de las prácticas de tortura previas a la muerte más brutales que pueden existir. Se tiene conocimiento de que esta práctica ha sido utilizada desde el año 911 antes de la era común y fue utilizada principalmente en la Europa medieval. Este método era principalmente para torturar a la persona o víctima a quien querían hacer que confesara. Sin embargo, sabemos que por ende tenía que terminar en una muerte trágica y dolorosa. A pesar de que cada cultura tenía distintas técnicas y métodos de empleo para esta tortura, la base siempre era la misma: hacerlo de manera lenta, intentando provocar el mayor dolor posible, pero haciéndolo con cuidado suficiente para que la víctima no muriera antes de terminar el acto. Algunos torturadores incluso buscaban eliminar la piel de manera intacta, pues era tal el sadismo que se empleaba al realizarlo, que los mismos torturadores veían esto como un trofeo de un trabajo bien realizado. En algunos casos, no solo se limitaban a retirar la piel del cuerpo, sino que desollaban la piel del rostro también, por lo que la víctima terminaba sufriendo un dolor aún peor del que ya había pasado. Generalmente, la muerte venía tras una pérdida masiva de sangre, o debido al shock que el dolor les provocaba, pero se tiene documentación de casos en los que los desolladores más experimentados lograban mantener a la víctima en un estado de agonía durante varios días, hasta que ésta sucumbía a las heridas infectadas y finalmente fallecía. Los serruchos son herramientas básicas de toda carpintería. Cuesta creer lo enferma que una persona tiene que estar para pensar en utilizar esta herramienta para matar a alguien. Y peor aún, esforzarse por dejarlo vivo la mayor parte del tiempo posible para que pueda sentir todo ese dolor. La tortura consistía en colgar a la persona de cabeza, amarrada por los tobillos, dejando las piernas abiertas. De esta manera serruchaban desde el área de unión entre las piernas hasta la cabeza. Esta práctica se realizaba de esa manera para que la persona pudiera permanecer consciente, pues la sangre subía a la cabeza y se desangraban con menor rapidez. Esta muerte era larga, dolorosa y sumamente sádica, ya que la víctima solía seguir viva sufriendo cada parte de este tormento, hasta que la sierra llegaba a la altura del pecho, y finalmente perdían la vida. El escafismo es un método de tortura muy antiguo. Se sabe que fue utilizado principalmente por la cultura persa. Pero, ¿en qué consiste este método? Lo primero que hacían era meter a la víctima en un tronco de árbol que estuviera ahuecado, lo suficiente para que cupiera bien, pero no tanto como para tener la libertad de moverse. Siempre dejaban salidos los brazos y las piernas, de modo tal que solo el torso quedaba dentro del árbol. Después de realizar esta acción, al sujeto se le obligaba a comer leche y miel en muy mal estado. Asimismo, su torturador untaría esta mezcla en las extremidades de la víctima y en el mismo tronco para atraer a estas moscas e insectos. Lo que pasaba después era realmente repugnante y enfermo. La víctima sufría de una diarrea severa debido a la mezcla ingerida, lo que atraía aún a más insectos, y peor aún,
convertía su cuerpo en el sitio perfecto para colocar huevecillos. Cuando los bebés de esos insectos nacían, obviamente necesitarían comida, por lo que aquel cuerpo que antes era su nido, ahora se convertía en su principal fuente de alimento. Los insectos y las larvas se enterraban en el cuerpo de la víctima, comiendo la piel y la carne. Todo esto con la víctima aún consciente de lo que estaba pasando. Si la persona era afortunada, moría por deshidratación, hambre o incluso agotamiento. Pero para aquellos que eran aún más desafortunados, la tortura podía extenderse por días enteros antes de que la víctima encontrara el descanso eterno. Llegamos al puesto número 1, la forma que al menos para mí es la peor manera de morir, y esa es ser quemado vivo o también por ebullición, que a pesar de ser dos maneras muy distintas, van muy de la mano tanto en la sensación que tiene el cuerpo ante esta situación, como en la crueldad que esto representa. Hay todo tipo de formas de quemarse vivo, que hiervan a la víctima, que lo quemen en la hoguera, morir en un incendio accidental o que lo mantengan dentro de una olla sobre fuego. No importa la forma, quemarse vivo es algo simplemente insoportable. La piel sería la primera en sufrir daños, se pelaría por completo, los músculos serían quemados y los órganos comienzan a hervir y a descomponerse dentro de la víctima. En los mejores casos la víctima muere desangrada, asfixiada o muere rápidamente de choque y dolor. En los peores casos, la agonía puede prolongarse varios minutos hasta que el cuerpo simplemente no resiste más. Es difícil pensar en todas aquellas personas que fueron quemadas en la hoguera, acusadas de brujería, aquellos que por un accidente que llegaron a sufrir este destino en sus propios hogares, trabajos, etc. Pero hay algo en lo particular que siempre me ha parecido la cúspide del dolor en esta forma tan cruel de perder la vida. Y esa es el toro de Falaris. La idea consistía en meter en un toro hecho de metal a la persona y prender una hoguera justo debajo de él, lo cual lo quemaba lenta y dolorosamente. Mientras más se quemaba, el humo que generaba comenzaba a salir por los orificios nasales del toro, lo que evitaba que muriera por asfixia, mientras se escuchaban los gritos del torturado, lo cual emulaba a un toro furioso. Algo tan atroz que solo nos demuestra la crueldad de la que puede ser capaz el hombre. Como dato de los giros que puede dar la vida, se dice que su creador, Perilo, fue la primera víctima de esta abominación metálica, siendo Falaris precisamente a quien le expuso su obra, quien dio la orden de dicha ejecución. Senderistas del terror, ¿qué les ha parecido este video? La realidad es que al inicio pensábamos en enfocarnos en las muertes naturales, accidentales, pero tras ver las muertes que se llegaban a desarrollar por tortura en épocas medievales y de hace algunos siglos, sinceramente llegamos al punto de pensar en el que no hay muertes que pudieran compararse con ellas. Por eso terminamos enfocándonos más en esas, en los primeros puestos del top. Si este video ha sido de su agrado, por favor no olviden darle me gusta. En lo personal admito que yo soy un gran fan de todos los top 7, así como también de los listados. Si a ustedes también les gusta, díganme en los comentarios sobre qué les gustaría ver en el siguiente top, o sobre qué tema relacionado con el terror les gustaría que hablara. No olviden que subo video al menos una vez a la semana. Por ocasión especial, estaremos subiendo un video el día 2 de noviembre como celebración por las fechas del Día de Muertos en mi país. También quiero agradecerles su apoyo al canal, el cual con su ayuda lograremos que siga creciendo. No olviden también meterse en nuestro grupo de Facebook, el cual les estaré dejando en la descripción. Ahí subimos algunos fondos de pantalla, videos, a veces hasta películas. Entonces creo que les será mucho de su agrado. Pasen un buen día. Hasta la próxima.